Ya. Así que empezamos contigo, Gabriel, y tu charla de plegamiento de proteínas. Perfecto. Entonces, empecemos. Bueno, lo que voy a mostrar acá es un tema que estoy empezando recién como una especie de proyecto de investigación. Y claro, o sea, el plegamiento de proteínas siempre me interesó filosóficamente. De hecho, ya lo habíamos trabajado anteriormente con unas personas de la Universidad de Lisboa, con David Beck y Gil Santos. Sin embargo, recientemente ocurrió que explotó este tema en las redes y en todas partes debido a ciertos avances nuevos que se están generando, que es lo que voy a mostrar acá. Y esos avances nuevos resaltan muy bien los problemas filosóficos que hay en el área de la biofísica de proteínas. Eso es lo que vamos a ver. Hace poco, muchas veces, o sea, mucha gente pudo haber visto en ciertos medios que empezaron a salir noticias como esta, que una inteligencia artificial había resuelto uno de los grandes problemas de la biología, que ya estaba resuelto gracias a la inteligencia artificial. Específicamente se trataba del problema del plegamiento, Protein Folding Problem, que tiene 50 años, que es muy antiguo y que gracias a un programa computacional ahora estaría resuelto totalmente. Ese programa computacional, bueno, se trata de un programa que se llama AlphaFold, de la empresa DeepMind, y básicamente ellos también proclaman más o menos haberlo solucionado. ¿Cómo se llama esto? Este problema del plegamiento de proteínas. Ahora, en esta charla vamos a tratar de ver, primero que todo, qué es este problema del plegamiento, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar qué significaría solucionarlo, y vamos a entenderlo en términos de qué es, cuáles son los trasfondos filosóficos que hay acá, porque esto se trata de un tema de explicar causalmente un fenómeno o de hacer una predicción. Bueno, ahí vamos a ver. El plegamiento de proteínas tiene que ver básicamente con un problema biológico, como dije. Está el dogma central de la biología molecular, porque el ADN se transcribe a RNA y el RNA se traduce a proteínas, y estas proteínas tienen que alcanzar una conformación, que es la conformación nativa, que es la que les permite generar su función biológica. O sea, básicamente nosotros sintetizamos una proteína, y esa proteína tiene una secuencia de aminoácidos, y esa secuencia de aminoácidos, o sea, esa cadena polipeptídica en un ambiente fisiológico tiene que alcanzar, o sea, esa estructura primaria, o sea, secuencia aminoácidica y estructura primaria son sinónimos, tienen que alcanzar su estructura nativa, un estado plegado. Eso no es nada trivial, porque por algo hay un problema del plegamiento. O sea, ¿cómo llegamos de esta cadena a la estructura funcional? ¿Ya? Hay un dogma que, porque, bueno, esta pregunta estuvo ahí dando vuelta mucho tiempo, y una de las respuestas que se dio, el famoso dogma de Anfinsen, es que el estado nativo correspondería a un mínimo energético de la estructura. O sea, como todas las moléculas tienen distintas conformaciones, todas esas conformaciones tienen una energía asociada, y usualmente se encuentran en solución o en su ambiente, en su mínimo energético. Entonces el estado plegado de una proteína correspondería también al mínimo energético. Ahora, estas proteínas no solamente alcanzan el estado plegado, este estado plegado por un lado es robusto y por otro lado también lo alcanzan muy rápido. Sin embargo, si es que se llegase a este estado mediante una búsqueda conformacional al azar, se ha calculado que incluso en casos idealizados, donde se exploran, no sé, dos conformaciones por aminoácido y cosas así, el plegamiento de una proteína demoraría más que la edad del universo. Y sin embargo, este ocurre en a veces menos de un segundo para proteínas pequeñas y, bueno, en escalas de tiempo biológicas. Por eso es que está el problema del plegamiento. Ya vemos que hay un problema, o sea, no solamente de cómo una secuencia de proteínas llega a una estructura, que generalmente es una estructura bastante robusta y bastante, entre comillas, única, sino que por qué es tan rápido esto. Entonces, el problema del plegamiento tiene tres problemas relacionados, podríamos decir. Uno es el problema de la estabilidad, qué factores determinan que una proteína con cierta secuencia tenga un estado nativo estable. Otro es un problema cinético, que cuáles son los factores que guían este plegamiento de forma de que sea tan rápido, y el código del plegamiento es otro.
Se le llama código del plegamiento, puesto que esto está expresado en los mismos términos que Crick, Watson y otros más expresaron el dogma central de la biología molecular, que en términos de informacionales, o sea, como había estado el código genético, se buscaba un código del plegamiento, puesto que los experimentos de Anfincel, que no los mencioné, disculpen, lo que mostraban, o los que concluyeron a partir de ellos, es que solo basta la secuencia de la proteína para que ésta alcance su estructura tridimensional. Vale decir, habría un código, y ese código estaría dado en el orden de los aminoácidos, y eso es lo que generaría que la proteína alcance una estructura tridimensional. Vamos a ver que eso ya no se mira muy así, pero bueno. Entonces, la pregunta que es relevante para los problemas que vamos a ver hoy día es si es posible predecir la estructura tridimensional de una proteína teniendo en cuenta solo sus componentes y sus propiedades físicas. Ese es el problema del plegamiento como lo anunció Anfincel. ¿Ya? Puesto que el experimento que él hizo fue que, bueno, él denatura una proteína, vale decir, sin romper la estructura primaria, sino que haciéndole perder la estructura terciaria, la estructura tridimensional, transformándolo en un random coil, que se llama, pierde su actividad biológica, por supuesto, pero él lo que se dio cuenta es que al extraer la urea del ambiente, que la urea es lo que usaron para poder desplegarla, esta proteína espontáneamente se plegaba otra vez, en solución, y sin la necesidad de ningún componente celular extra. Eso derribó completamente ciertas hipótesis vitalistas que decían que el plegamiento iba a ocurrir gracias a moldes que hay en la célula, y bueno, al final parece que lo que bastaba es la secuencia de la proteína, y bueno, es el famoso dogma de Anfincel que dije, y esa correspondería a su mínimo energético. Entonces, la pregunta de rigor es, ¿cómo podemos llegar a predecir esta estructura tridimensional? Y eso abrió todo un programa de investigación relacionado con predecir la estructura tridimensional a partir de la secuencia, que es lo que se llama la búsqueda del código del plegamiento, como dije yo. Esto tiene un aspecto que es explicativo, como ya vimos, que es explicar de forma causal o mecanística cómo una proteína con una secuencia determinada alcanza su estado nativo. Y el otro aspecto, que es predictivo, es el lograr predecir la estructura. Muchas veces explicación y predicción van juntas, y de hecho, como está anunciado el problema del plegamiento en esta pregunta, van juntas, puesto que se está buscando encontrar el estado tridimensional de la proteína, el estado final, el estado nativo, teniendo solamente en cuenta sus componentes y las propiedades físicas de estos. Entonces hay un componente mecanístico detrás, un componente causal, porque uno tendría que determinar cómo es que esto se desarrolla en el tiempo y dado en virtud de sus propiedades, cómo van interaccionando y cómo va alcanzando esta estructura. Ahora, por eso es que es indisoluble la parte explicativa y la predictiva. Ahora, vamos a ver que actualmente esto podría disociarse, y que actualmente sí se ha resuelto el aspecto predictivo, más no el explicativo. Hoy en día hay métodos que permiten predecir la estructura tridimensional de proteínas. Uno le da una secuencia a estos métodos computacionales y ellos te devuelven una estructura tridimensional de la proteína. Están los modelamientos por homología, que lo que hacen es buscar secuencias homólogas. Homólogas me refiero a que tengan algún origen común evolutivamente, los genes de las proteínas. Y lo que hace entonces, bueno, entonces tengo que estas secuencias homólogas a estas otras, algunas de ellas conozco su estructura, entonces lo que hago es usar esa estructura como molde para yo poder, para yo poder predecir la estructura de mi proteína problema. También están los que hacen reconocimiento de plegamiento, o threading, enhebrado que se llama, que es que dado que el número de posibles estructuras, posibles faults que se llaman, no sé, que un alfa hélice vaya al lado de una beta y que eso se disponga tridimensionalmente de cierta forma, es limitado. O sea, hay muchas estructuras que se conocen y no es que los faults sean infinitos, sino que son limitados, y para muchas secuencias hay un mismo fault. Bueno, entonces uno puede ver ahí, tratar de encajar en cualquiera de estos faults una secuencia y ver cuál encaja mejor. También está el modelamiento ab initio, que no considera los faults previamente, pero sí considera fragmentos, y bueno, está la inteligencia artificial, que es lo que ha ocurrido ahora, que le ha ganado a todos estos en cuanto a la exactitud. Ahora, todos ellos se basan en información ya disponible de origen experimental. O sea, básicamente,
Estos métodos funcionan gracias a que existe una gran cantidad de información de origen experimental depositada en el Protein Data Bank y en otras bases de datos, y esa información es la que se usa para poder alimentar estos algoritmos o estas inteligencias artificiales para poder encontrar la secuencia de proteína. Esa información de origen experimental viene generalmente de la tecnología de la cristalografía de rayos X, o sea, básicamente tengo un cristal de proteína, este cristal de proteína lo difracto con un aparato de rayos X. Esto tiene sus propios problemas epistemológicos, no voy a entrar en los detalles de cuáles son estos, daría para hacer un proyecto entero de eso. Pero bueno, la cosa es que a partir de este patrón de difracción, yo resuelvo un problema que es el problema de las fases, luego encuentro o sea, lo que genero es un mapa de densidad electrónica, y luego a esto yo le encajo una estructura, teniendo en cuenta la secuencia de la proteína, y esto se refina, y todo un ciclo de refinamiento, y uno encuentra lo que es esto de acá. O sea, estos modelitos como este, que tengo una alfa hélice que está conectada con otra, en el espacio tridimensional, estos son cosas que vienen usualmente de este tipo de técnicas experimentales, y eso tenemos, como ven acá, cada año se van depositando, desde que empezó esta tecnología con la mioglobina en estos años por acá, no sé, cada año se depositan del orden de 100.000 estructuras. Actualmente esto es del 2014, y esto sigue creciendo, o sea, no encontré el gráfico para un año más reciente, pero hay una cantidad de estructuras impresionantes. Estructuras interaccionando con DNA, estructuras de complejos macromoleculares enormes, etc. En fin, lo que hace AlphaFold, lo que hacen estas inteligencias artificiales para poder predecir la estructura tridimensional de las proteínas, es basarse en toda esta información estructural disponible, pero lo que han hecho estos investigadores, que ahí se nota que claramente no tienen los sesgos biológicos que tenían los anteriores, es olvidarse que las proteínas son cadenas que están plegadas en el espacio, sino que lo que hicieron fue transformarlas a imágenes. Imágenes de mapas de contacto. O sea, básicamente yo tengo los aminoácidos y estos aminoácidos generan contactos entre ellos. Generan contactos cuando se pliega la proteína. Entonces el aminoácido que está en una parte de la proteína con el que está en otra parte se conectan e interaccionan para generar la estabilidad. Y así uno puede generar un mapa de contacto, y en el eje X de esto tengo una secuencia de proteína, en el eje Y tengo otra, y aquí tengo el mapa de contacto, y por eso es que esto es simétrico. Pero básicamente lo que hicieron ellos fue una inteligencia artificial que reconoce imágenes, que reconoce mapas de contacto, independiente de que estos contactos ocurran en una proteína. Eso es lo interesante. La mayoría de los otros programas lo que hacían era considerar una cadena, y esta la plegaban. Bueno, estos no, lo que hacen es considerar aminoácidos, estos los contactan, ven cuál es el mapa de contacto que más se ajusta a él, y luego restringen físicamente esto diciendo, ah, pero hay una cadena, y bueno, descartan las cosas que sean físicamente imposibles, y así es como llegan a las estructuras tridimensionales que actualmente, o sea, que se pueden predecir actualmente. Entonces, todos los modelos computacionales, incluyendo inteligencia artificial, se basan en información ya disponible, como dije. Entonces solo predicen, no explican el plegamiento de proteínas. O sea, por lo tanto, no resuelven el problema del plegamiento así como está enunciado. O al menos resuelven solo el aspecto predictivo, ¿ya? Y por otro lado, estas metodologías presentan sesgos importantes, y eso es lo que voy a hablar ahora. O sea, hay problemas filosóficos relevantes que no son de ellas propiamente tal, sino que son heredados del programa de investigación donde éstas se han desarrollado. Por ejemplo, problemas epistémicos tales como el sesgo del conocimiento de base, que voy a llamar, el problema de la corroboración experimental. O sea, básicamente no se puede sostener un programa de investigación solamente con técnicas computacionales. Sesgos metafísicos también, como por ejemplo el nativocentrismo, que voy a llamar, que es centrarse solamente en este estado nativo, que esto sesga enormemente la investigación, y lo que voy a llamar micropredeterminismo intrinsicalista, que suena bastante fancy, pero es algo que, bueno, hemos investigado. Publicamos un paper recientemente al respecto. La metodología se basa en información estructural disponible hasta el momento. Eso es importante, porque hasta el momento quiere decir que no se basan en toda la información estructural posible para proteínas, sino que la disponible hasta el momento.
En realidad esto ocurre siempre en la ciencia, o sea, siempre que yo empiezo un nuevo programa de investigación, tengo un cuerpo de conocimiento de base en el que me voy a estar basando, y ese cuerpo de conocimiento de base involucra bastantes cosas, bastantes aspectos, y siempre eso me va a dar un sesgo de qué cosas voy a poder yo concebir de alguna u otra manera, eso ha sido investigado. Pero vamos a ver qué es lo que pasa explícitamente acá en el tema de las proteínas. O sea, de partida, este sesgo tiene que ver con proteínas que son susceptibles de ser cristalizadas, o son susceptibles de ser determinada su estructura en las condiciones experimentales posibles actualmente. ¿Cómo estoy de tiempo, Hernán? Llevas 17 minutos. Ya, sí, creo que estoy súper bien entonces. Ya, pues la cosa es que eso es uno de los aspectos del sesgo. Lo otro es que, por ende, dado que esto solamente considera este tipo de proteínas que son susceptibles de ser determinadas estructuras, o sea, de su estructura es susceptible de ser determinada experimentalmente, tenemos una sobrerepresentación tal vez de ciertos tipos de plegamiento que son los que corresponden a este tipo de proteínas, porque hay muchas proteínas que no se pueden cristalizar. Yo mismo traté de cristalizar una proteína en mi tesis y no lo logré. Condiciones experimentales de obtención de estructura. O sea, para poder obtener la estructura, tú tienes que someter a la proteína a ciertas condiciones experimentales que son súper artificiales y que no tienen que ver necesariamente con lo que hay en solución. O con lo que hay en el contexto, no sé. Entonces, por ejemplo, y acá hay un caso de estudio que yo muestro, que es de un equipo precisamente, o sea, el líder de este equipo es chileno, ahora está en la Universidad de Concepción, pero este trabajo lo hizo principalmente también en Bélgica, donde tenía los medios. ¿Qué es lo que vieron básicamente ellos? Ellos diseñaron una proteína, la diseñaron para que sea un barril beta, esto es el barril beta que está acá, la diseñaron para que sea así, artificialmente para que sea así. Y experimentalmente, sin embargo, se obtuvo algo totalmente distinto, o sea, está diseñada, optimizada y todo eso, y se obtuvo que experimentalmente no tiene nada que ver con un barril beta, sino que es un sándwich alfa-beta, alfa. Que tampoco es que las conexiones que se establecen entre las hebras, o sea, entre las hebras sean las mismas. Y de hecho, todos los algoritmos probados, en ese momento no estaban las inteligencias artificiales, todos los algoritmos probados predijeron esto y no esto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, no podemos saberlo. ¿Cuál es el problema? Que esto de verdad no es el mínimo energético, sino se entrampó en no sé, en un intermediario cinético que resulta ser metastable. No sé, puede haber pasado de todo ahí. Y eso son cosas que uno se pregunta, y efectivamente aquí tenemos un caso de lo que podría ser una estructura exótica que podría pasar en muchos casos, que uno prediga una estructura, pero de verdad las proteínas tienen otra, dado los sesgos que hay. Y eso no entra en el tema de la corroboración experimental, o sea, para afirmar que una metodología ha predicho exitosamente una estructura, tiene que ser corroborado experimentalmente. De lo contrario, ¿cómo saberíamos que la predicción es correcta? O sea, cuando los científicos hablan de que la predicción hecha por un programa computacional o una inteligencia artificial es correcta, hay que preguntarnos qué es lo que queremos decir con eso. O sea, que sea correcta, no basta utilizar los parámetros mismos de la metodología, sino que además uno tendría que contrastarlo con algo. Y esto pasa con todo. Toda la ciencia tiene este tema, o sea, de que uno no tiene, o sea, uno no puede usar la misma metodología para justificarla. Uno generalmente lo que hace es corroborarla, contrastarla con otra metodología experimental diferente. Bueno, los métodos computacionales no son ajenos a eso. De hecho, aquí esto lo dejo como, esto también podría abrir una línea de investigación entera de qué querría decir que estamos frente a una predicción novedosa si solo consideramos métodos computacionales. Entonces, todos estos memes que han salido básicamente de que AlphaFold va a desplazar a los biólogos estructurales y que les va a quitar la pega, yo creo que más que nada no es algo que sea así, sino que es al revés. Los biólogos estructurales siempre van a tener temas. Y bueno, para ir terminando ya con el nativocentrismo, ¿qué quiere decir centrarse solo en la estructura nativa, siendo que las proteínas podrían generar todo tipo de estructuras exóticas dependiendo de donde uno las sitúe? Por otro lado, no hay realmente una sola estructura, sino que las proteínas son entidades totalmente dinámicas. Lo que hay realmente es un ensamble estructural, y la estructura nativa representa una idealización basada en propiedades robustas y accesibles experimentalmente de este ensamble estructural. Y por eso es que en vez de representarlas como algo dinámico, que podría ser mucho más dinámico que esto, lo representamos como algo estático, y esa foto es la que tenemos en los cristales, o sea, en las estructuras cristalográficas. Porque siempre se habla de que para que una proteína se pliegue necesita un ambiente correcto. Ahora, el ambiente correcto podría estar acá, pero
Si no fuera por las chaperonas, de hecho, que son cierto tipo de proteínas en las células, las proteínas agregarían y generarían todo tipo de estructuras mal plegadas. Y estas estructuras exóticas podrían existir perfectamente en ambientes distintos al nativo. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Esto ocurre porque las proteínas no están solas, y las proteínas no tienen solamente la estructura primaria como algo causalmente efectivo para guiar el plegamiento. Eso sería caer en lo que se llama el micropredeterminismo, o sea, en creer que la estructura primaria tiene ciertas disposiciones que se activan de distintas formas en ciertos ambientes, y que estas disposiciones son las que determinan que la proteína se pegue de cierta forma. Que también es un sesgo que es intrinsicalista, puesto que solamente considera aspectos internos de la estructura de la proteína, solo considera sus componentes. Nosotros argumentamos muy bien este punto en un paper que se publicó el año pasado, con David Beck y Gil Santos de la Universidad de Lisboa, pero básicamente esto tiene problemas, contra ejemplos que son empíricos. O sea, la práctica científica, si uno se va para áreas un poco distintas de la física de proteínas, se encuentra con que existen grupos proctéticos, o sea, las proteínas se pliegan y siempre hay alguna sal, algún metal metido en la estructura. Hay aguas estructurales, o sea, hay aguas que forman parte de la estructura, y sin esta la proteína no se plegaría. Y también está el tema de la solvatación y el efecto hidrofóbico. O sea, si todo lo que todo el nativocentrismo ocurre puesto que esto se considera en un ambiente acuoso. Y si no fuera por este ambiente acuoso, las proteínas no llegarían a esa estructura. Y bueno, las proteínas estas han evolucionado naturalmente para poder plegarse en esos ambientes. Gabriel, más de 23 minutos. Ya, voy a terminar ahora. Esta es la última diapo. En fin, pero para ir cerrando ya, estas perspectivas, o sea, estos sesgos que vienen de la mano junto con estos programas, dado el programa de investigación en el que se enmarcan, son un problema de lo que tiene consecuencias prácticas, de lo que los científicos, bueno, sí se tratan de hacer cargo. No es que yo esté ahí dando lecciones de cómo deberían hacer las cosas, ellos sí los tienen considerado. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, los métodos computacionales no resuelven el problema del plegamiento, solamente resuelven un problema que es de predicción de estructuras tridimensionales, que es un aspecto del problema. Dichos métodos computacionales portan sesgos, que son sesgos de los que se tienen que hacer cargo y que sí presentan dificultades prácticas a los científicos. Y a modo de corolario, la computación no podrá superar a la experimentación, pero eso es algo que quedará para otra charla. Y la cristalografía y otras metodologías se seguirán utilizando. Pero en algunos casos específicos se preferirá, no sé, una predicción de AlphaFold, en otros casos específicos habrá que determinar la estructura, y para elegir una u otra forma de acceder a la estructura, bueno, habrá que ver los valores que guían la investigación en cada caso, para ver por qué se eligió un método u otro. Agradecimientos, bueno, a la gente de la Universidad de Lisboa con la que estuve colaborando, a mis compañeros de laboratorio, mis ex tutores de tesis que me han tenido la paciencia que haga esto, a Maximiliano Figueroa, que fue el que realizó esta investigación de la proteína exótica, etcétera. Bueno, al proyecto Fondis de postdoctorado, alguna bibliografía que se usó para esto, y fin. Disculpen si me pasó un poco el tiempo, Ok, pero muchas Gabriel, te gracias. agradecemos por tu charla. Dejemos un par de minutos entonces para preguntas. Franco, por favor. Sí, Bueno, gracias, Franco. Gabriel. Sí, muy clara tu presentación, a pesar de ser un tema muy técnico, está muy, muy clara. Y yo te quería, bueno, tirar un poquito quizás para afuera de lo que fue tu tema principal de presentación, pero fue un tema que tocaste y que encuentro muy interesante. Es que acerca de si, bueno, yo he visto que en redes sociales tú motivas discusiones que son muy interesantes y las sigo mucho, y justamente acerca del tema de la predicción, vi muchos colegas tuyos que, claro, efectivamente defienden esta idea de que los métodos computacionales pueden, o sea, pueden, entre comillas, reemplazar eh, como los métodos empíricos. No sé Claro. si no sé si eso se deberá como a cierta ingenuidad filosófica o efectivamente hay gente en el debate de la filosofía y la biología que defiende esa idea y cuáles más o menos son sus argumentos. Yo no encontraba a nadie que en filosofía de la biología defienda esa idea. Y de hecho hay todo un debate de por qué nosotros deberíamos priorizar los métodos experimentales a los computacionales. Hay varios papers que se han hecho al respecto. Recientemente, o sea, no tan recientemente, salió uno de Adrian Curry muy bueno al respecto, que habla de que, claro, son cosas diferentes, que nos dan herramientas epistémicas distintas, pero
en filosofía, o sea, en biología misma, yo creo que sí, hay una ingenuidad filosófica, puesto que cuando uno le pregunta usualmente a alguien que defiende los métodos computacionales, ¿qué quiere decir con que ellos van a superar a los experimentales? Usualmente no es claro a qué se están refiriendo. Ahora, a mí no me gusta mucho estar acusando a los científicos de ingenuidad filosófica, pero porque no es tan bueno hacerlo, pero de todas formas, yo creo que sí, o sea, todos los métodos son limitados, todos los métodos requieren de ser corroborados con algún otro método independiente para poder decir que se hizo una predicción novedosa, y eso es algo que también pasa con los computacionales, porque es un método más de tantos otros que hay, que está todo en una red empírica de colaboración explicativa y, bueno, en fin, como sea. Yo creo que va por ahí la cosa. Espero haberte respondido la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Pero es un tema que da para... Este es un muy buen ejemplo de eso que tú dices, como para investigarlo, si es que a alguien le interesa. No, está buenísimo. Sí. Francisco, te pido una pregunta directa, corta, por favor. Ok, gracias. Gracias, Gabriel. No, mi pregunta, o sea, en realidad un comentario, pregunta. El tema del nativocentrismo me llamó la atención porque en otras ramas de la filosofía de la biología se habla del gencentrismo. Yo sé que no es lo Claro, mismo, pero me llama la atención el hecho de que, y yo estoy de acuerdo contigo, en que uno no debería basarse exclusivamente en ciertos factores causales, en este caso en el plegamiento de proteína, porque las proteínas, así como los genes del gencentrismo, están inmersas en una cadena de causación dentro de una célula. O sea, hay muchos otros factores que influencian cómo se pliega una proteína, así como hay muchos otros factores que influencian qué gen se va a transcribir, a traducir, etc. Y recuerdo un problema del pluralismo macromolecular, por ahí pillé alguna vez un paper. Slater, por acá está. Sí, puede ser. Entonces yo no sé, ¿tú estás de acuerdo con este tema del pluralismo macromolecular? Sí, ¿no? Sí, lo que Sí, pasa es no. que ese paper que está acá es súper bueno en el sentido de que, claro, o sea, muestra que efectivamente hay varias formas de clasificar las proteínas que están adentro, o sea, que funcionan en la práctica científica. Sin embargo, tiene una respuesta súper buena de un tipo monista, con argumentos que yo encuentro que son súper buenos, que este paper de acá. Entonces, en el fondo, ellos se dedican principalmente a lo que es la clasificación de proteínas, o sea, están dedicados a este tema del microestructuralismo, si el agua es H2O, entonces las proteínas son su estructura primaria. No sé, a mí me interesa más el tema de entender qué es lo causalmente efectivo para poder guiar que la proteína encuentre una estructura que es tridimensional y que además es funcional. Y usualmente el nativocentrismo tiene mucho sentido en las investigaciones biológicas, puesto que nos interesan precisamente las estructuras que son las que generan la función biológica. Y efectivamente estas proteínas han evolucionado no solo para tener esa estructura, sino que para alcanzarla en tiempos biológicos. O sea, tiene sentido el nativocentrismo. Tiene sentido el nativocentrismo. Pero si uno ve el problema del plegamiento, el nativocentrismo es un sesgo importante. Todas estas cosas que por más sentido que tenga, el gencentrismo también tiene sentido, encuentro yo, solamente que Sí, presenta totalmente. un sesgo que te podría estar tapando otras cosas y que te podría estar guiando a, no sé, a tener problemas como el ejemplo que yo di de esa proteína que se predecía que la estructura iba a ser una, pero era otra finalmente. Está todo esto que te digo yo, o sea, las proteínas tienen una posibilidad de conformaciones exóticas increíble, incluso en el ambiente celular, pero claro, solamente se dice que estas no son funcionales, pero no sé, hay un problema epistemológico que no mencioné acá, para poder cerrar ya, que es que cómo se considera que una estructura es exótica y otra estructura no es exótica. Bueno, eso tiene que ver también con otro problema más, que tiene que ver con cosas ya epistémicas que no mencioné aquí, que está muy cerca del problema in vitro, in vivo y otros más. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Te pido dejes de compartir pantalla para que así Francisco pueda compartir la suya. Y así damos paso a Francisco Navarro con su presentación sobre la formación de individuos biológicos. Francisco, tienes 25 minutos. Considera que si quieres dejar tiempo para preguntas. Ya. ¿Comienzo nomás? Sí. Ya, bueno, buenos días primero. Sí, yo voy a hablar un poco sobre un enfoque pluralista acerca del problema de la individualidad biológica.
Y el contenido de esta presentación va a incluir, bueno, una breve definición del problema. La individualidad biológica hoy en día es uno de los tópicos más discutidos en la filosofía de la biología contemporánea. Y posteriormente voy a plantear, voy a contrarrestar lo que llamo un pluralismo epistémico con dos tipos de monismo, que es una estrategia selectiva y una estrategia reduccionista. Bien, lo primero es que el problema de la individualidad biológica, para entenderlo tenemos que entender primero los hechos acerca de cómo funciona la biología respecto a las individuaciones. Y los hechos son los siguientes, es que la biología utiliza múltiples criterios de individuación, es decir, divide la naturaleza de múltiples maneras. Nos habla de organismos, nos habla de individuos, de organismos coloniales, holobiontes, etc. ¿ya? Y existen muchas nociones de individuos. Segundo, la utilización de esta pluralidad de criterios no es antojadiza. La aparente complejidad del mundo biológico ha hecho que no sea sencillo ya clasificar individuos en la naturaleza. Existen diversas entidades biológicas que no están sujetas a individuaciones unánimes en la práctica científica, ya es decir, pueden considerarse individuos, partes de individuos o agrupaciones de individuos, dependiendo de los criterios que se consideren relevantes en ciertos contextos de investigación. Por ejemplo, aquí yo doy algunos ejemplos. Un árbol ya es un individuo desde un punto de vista funcional, y bueno, también para nuestro sentido común. Es una entidad fisiológica que es espacialmente discreta, es decir, es un cuerpo reconocible en el espacio que está conformado por millones de células que están estrechamente unidas y causalmente integradas. ¿Ya? Ahora, un conjunto de árboles, desde un punto de vista genético, un conjunto de árboles que está conectado por millones de raíces, también podría considerarse un individuo genético para algunos biólogos y filósofos de la biología, ¿ya? Es decir, es un conjunto de árboles que comparten el mismo material genético en este caso. Desde un punto de vista simbiótico, ya el conjunto conformado por un organismo multicelular, y en este caso un árbol, más todos aquellos microorganismos que lo colonizan, podría considerarse un individuo simbiótico, o lo que muchos biólogos también llaman un holobionte. ¿Ya? Entonces esa es otra forma de verlo. Y ahora yendo un poquito más allá, un conjunto de holobiontes ya podría considerarse una especie de individuo ecológico o metaorganismo. ¿Ya? Obviamente todo esto está bajo el escrutinio de la evidencia, pero lo único que quiero resaltar es que existen muchas maneras de dividir el mundo biológico en individuos. Ya hay muchas concepciones de individualidad. Entonces, el problema de la individualidad se preguntaría lo siguiente. La pregunta general, al menos, que define este problema es, ¿deberíamos arbitrar entre dicha pluralidad de concepciones, depurarla o eliminarla de cierta manera, ¿ya? En favor de ciertos criterios únicos de individuación y una definición única de individuo que funcione para toda la biología? Ahora, si uno revisa un poco la literatura científica y filosófica, se da cuenta que el problema de la individualidad biológica puede dividirse en dos tipos de preguntas, ¿ya? Una pregunta que podríamos llamar por simplicidad empírica, y es cómo y por qué una colección de entidades biológicas puede conformar un individuo. O, dicho de otra manera, qué propiedades y procesos causales hacen de un sistema físico un individuo y no, o no solamente una colección o parte de otros individuos, ¿ya? También podríamos encontrar una pregunta ontológica, que es la que preocupa principalmente a los filósofos, y esta pregunta se dice simplemente qué es un individuo biológico, ¿ya? Ahora, relacionado a esta pregunta empírica y a esta pregunta ontológica, podríamos definir enfoques monistas y pluralistas, ¿ya? Un monismo epistémico relacionado a la pregunta empírica nos diría que debemos buscar una concepción única de individualidad a partir de la cual explicar la formación de individuos en todas las ramas de la biología. En cambio, el pluralismo nos diría que la pluralidad de concepciones de individualidad, ya individuos genéticos, funcionales, metabólicos, evolutivos, etc., nos permite explicar exitosamente la formación de individuos biológicos en distintas ramas de la biología. Por otro lado, el monismo ontológico nos diría que existe una única forma correcta de dividir la realidad biológica en individuos, y el pluralismo ontológico nos diría que existen múltiples maneras de hacer estas divisiones.
Ahora está una división, bueno, principalmente estratégica. Obviamente el monismo epistémico, o sea, las posturas epistémicas y ontológicas en este debate están sumamente relacionadas. El monismo epistémico o los defensores del monismo epistémico suelen adoptar, ya sea implícita o explícitamente, un monismo ontológico. Es decir, ellos creen que deberíamos tener una única concepción de individualidad para explicar la formación de individuos, porque la estructura de la realidad biológica es una estructura en la cual existen un tipo único de individuo, ya existe una única manera de dividir la realidad en individuos. Lo mismo con el pluralismo, ya epistémico y ontológico suelen estar relacionados. Ahora, también es cierto que uno podría permanecer agnóstico respecto a la estructura de la realidad biológica, a la vez que defiende un monismo o un pluralismo epistémico. Bueno, en esta presentación me centraré en la defensa de un pluralismo epistémico, ¿ya? Respecto al monismo epistémico, yo distingo dos tipos de estrategias, una estrategia selectiva y reduccionista. La estrategia selectiva implica escoger un área de investigación como la más adecuada para explicar la formación de individuos en todas las áreas de la biología. Por ejemplo, muchos biólogos y filósofos de la biología dicen que para tratar el problema de la individualidad deberíamos tratarlo desde un punto de vista evolutivo, es decir, la biología evolutiva es, por excelencia, la rama de la biología para explicar la formación de individuos. Y deberíamos descartar otros criterios de individuación que no sean compatibles con la aproximación fundamental que plantean estos monistas. Por otro lado, la estrategia reduccionista considera que todas las representaciones locales que explican la formación de individuos podrían reducirse a una explicación fundamental basada en interacciones y propiedades de constituyentes más elementales. Principalmente una reducción microfísica, ¿verdad? Uno podría plantear que la formación de individuos podría explicarse en el futuro, eventualmente, por la interacción de, no sé, moléculas fundamentales desde las cuales surge toda la plétora de individuos biológicos. Ahora, es un monismo bastante fuerte que en general no tiene mucha popularidad en biología y filosofía de la biología, pero que, según creo, influencia las posturas monistas en general en biología, ¿ya? Es como que permite guardar la esperanza en que podría existir una concepción única de individualidad biológica para toda la biología. Y el pluralismo epistémico que yo adopto, como ya les mencioné, y aquí destaco la hipótesis de trabajo, es que como en la biología he descubierto múltiples maneras en las cuales diferentes entidades biológicas interactúan para formar individuos, y existen diferentes criterios de individuación para explicar la formación de estas entidades biológicas, el pluralismo epistémico que yo adopto sugeriría que esta pluralidad, ya, de individuaciones no es un estado transitorio de la biología, sino que es la condición que nos permite explicar exitosamente la formación de individuos en nuestro mundo material, ¿ya? Entonces yo voy a argumentar que no es posible construir un marco representacional único y completo que sea capaz de responder a la pregunta empírica en las diversas ramas de la biología. O dicho de otra manera, que existen muchas maneras de responder a la pregunta sobre la formación de individuos biológicos. Existen muchas maneras en que podrían formarse individuos biológicos y existen muchos marcos representacionales a partir de la cual explicar la formación de estos individuos. Bien, respecto al monismo selectivo, podríamos decir lo siguiente. El monismo selectivo, como les había mencionado, plantea que existe una única, o podría existir una única rama de la biología a partir de la cual explicar la formación de individuos en toda la biología. O dicho de otra manera, que supongamos la biología evolutiva debe plantear criterios fundamentales y todos los demás criterios que plantean otras ramas de la biología, la fisiología, no sé, la embriología, la biología del desarrollo, deberían o eliminarse o supeditarse a los criterios fundamentales planteados por la biología evolutiva u otra rama de la biología, ¿ya?
Y un ejemplo de monismo selectivo es la llamada teoría informacional de la individualidad, que fue desarrollada por Krakauer y colaboradores en el año 2020. Y esta aproximación propone formalizar matemáticamente la individualidad biológica utilizando la teoría de la información de Claude Shannon. Y los autores sugieren que los individuos podrían entenderse como agregados que propagan información de su pasado a su futuro. Y que su propuesta permitiría identificar, según ellos, individuos en todos los niveles de organización biológica, desde lo molecular a lo cultural. Por ejemplo, en términos generales, podríamos decir que un perro es un individuo porque propaga, entre comillas, información biológica, información genética, perdón, de su pasado a su futuro. Ya, es decir, sus células poseen un material genético determinado que se transmite fidedignamente por las células de su cuerpo desde que es un cachorro hasta que es un perro adulto. ¿Ya? Ahora, suponiendo que esta interpretación sea adecuada para la biología, el problema de este enfoque y de muchos enfoques selectivos es que son demasiado generales. ¿Qué quiero decir con esto? Es que donde sea que haya dos variables y los cambios de valor en la primera estén asociados a cambios de valor en la segunda, podríamos decir que una lleva información de la otra y viceversa. La teoría informacional no nos dice nada especial sobre los procesos biológicos. La noción de información biológica, y este es uno de los principales problemas, omite la riqueza contextual que requiere la biología ya para plantear sus diferentes individuaciones. La biología requiere una riqueza contextual para explicar la formación de individuos biológicos, para explicarlo de manera refinada, como se dice también en inglés, de una manera de grano fino, ¿verdad? En una forma de grano fino. Uno tiende, ¿verdad?, a explicar la formación de individuos biológicos recurriendo a una pluralidad de teorías biológicas, y de esta manera surgen diferentes concepciones de individuos. Entonces yo diría que la pluralidad de individuaciones en biología parece ineliminable siempre que intentemos explicar cómo y por qué se forman las diferentes entidades que los biólogos deciden llamar individuos. O en otras palabras, siempre que intentemos responder a la pregunta empírica. Por supuesto, lo que podría ser eliminable o lo que podría cambiar es el repertorio de pluralidad de una época. Es decir, el conjunto de criterios y prácticas de individuación que se utilizan en una época determinada. Pero este sería o podría ser reemplazado simplemente por un repertorio de pluralidad diferente, ¿ya? Y finalmente, el pluralismo epistémico, el monismo reduccionista, como les dije al principio, es esta idea, este supuesto de que la explicación de la individualidad podría reducirse a una explicación fundamental basada en constituyentes más elementales de la naturaleza. ¿Ya? Y este es un supuesto metafísico, el monista reduccionista, pues tiene un supuesto metafísico que suele ser bastante común en muchas áreas de la filosofía y de la ciencia también, y sería el siguiente: existe un único mundo, nos diría el metafísico reduccionista, y este debe estar formado por entidades físicas fundamentales de cuyas interacciones causales surgen todos los fenómenos. Por ejemplo, nosotros podemos explicar el comportamiento de un río mediante la mecánica de fluidos, ¿verdad? Pero el monista reduccionista nos diría, ok, pero en principio existe una explicación fundamental en base a la interacción entre las moléculas de H2O del río, ¿verdad? Entonces ese sería el reduccionismo. Siempre está esta esperanza de que podríamos explicar un fenómeno macroscópico en base a constituyentes más elementales, principalmente basado en la física, ¿verdad? Y la individualidad biológica, nos diría el reduccionista, podría explicarse por interacciones también y propiedades más fundamentales que darían origen a la diversidad de individuos existentes. Eventualmente, nos diría el monista reduccionista, llegaríamos a una concepción fundamental basada en una representación única y completa que explique qué es la individualidad y cómo se forman los diferentes tipos de individuos. Francisco, llevas 16 minutos. Ok, gracias. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los problemas que yo veo con este monismo reduccionista?
Estos problemas tienen que ver principalmente con la evolución de la individualidad y con la parcialidad de las representaciones científicas. Respecto a la evolución de la individualidad, ¿por qué no deberíamos esperar que la individualidad sea, entre comillas, al fin explicada? No deberíamos esperar esto porque no existe un estado finito y predecible de maneras en las cuales las entidades biológicas puedan combinarse y evolucionar, y por tanto un estado finito de individuos por descubrir y explicar. Esto es lo que comúnmente se conoce como la tesis de la impredictibilidad de la evolución o la contingencia evolutiva. Nosotros no podemos saber cómo va a evolucionar la individualidad en el futuro. Entonces, el conocimiento de los individuos y la explicación de la individualidad va a estar siempre en continuo progreso, ¿ya? Y como ejemplo podríamos tomar la evolución de la multicelularidad. Por ejemplo, en los 2000 millones de años de historia que lleva la vida eucariota, la multicelularidad ha evolucionado de diversas maneras. Se dice que ha evolucionado más de 25 veces de manera independiente, y el punto es que uno no podría predecir cuáles fueron todos esos tipos de estrategias que utilizó la evolución para desarrollar la multicelularidad. O en otras palabras, cuáles fueron las diferentes maneras en las cuales las células se combinaron para formar diferentes tipos de individuos multicelulares. Por eso yo digo que el estudio de la individualidad va a ser siempre un conocimiento en continuo progreso, y no podríamos llegar a una representación única y completa que explique la formación de individuos biológicos. Finalmente, respecto a la parcialidad de las representaciones científicas, lo que quiero decir con esto es que las representaciones científicas siempre requieren escoger un nivel de abstracción para satisfacer diferentes objetivos epistémicos. Y desde el momento en que hacen esto, dejan de ser completas respecto a la parcela de realidad que pretenden representar. Principalmente porque omiten inevitablemente un trasfondo de factores causales que contribuyen en mayor o menor medida a producir el fenómeno que nos interesa. Y por supuesto esto va a dejar abierta la posibilidad de que dos representaciones simplifiquen los fenómenos de formas incompatibles, como señala Sandra Mitchell. Por ejemplo, si yo quiero explicar cómo ocurre la división de labores en una colonia de insectos, voy a estudiar, un entomólogo, por ejemplo, puede estudiar la evolución de las diferentes estrategias de la división de labores, ¿verdad? Entre las diferentes castas en una colmena de abejas. El tema es que para estudiar cómo se forma un superorganismo, ¿ya? Para algunos biólogos las colonias de insectos eusociales pueden considerarse superorganismos. Y para estudiar el desarrollo de los superorganismos, yo no necesito conocer cada una de las reacciones bioquímicas que están ocurriendo en cada una de las células de cada hormiga individual, ¿ya? En otras palabras, yo puedo omitir este trasfondo causal y centrarme en aquellos aspectos, en aquella, entre comillas, porción de la realidad que me interesa estudiar. Y por supuesto, esto permite generar una serie de representaciones. Yo puedo considerar que una hormiga individual es un individuo desde un punto de vista funcional, por ejemplo, que una colmena de abejas, ¿ya? Una colmena de insectos es un individuo desde un punto de vista evolutivo. Puedo considerar también que las células de una hormiga son individuos biológicos desde un punto de vista metabólico y celular, etc. ¿Ya? Entonces, para concluir, la pluralidad de criterios y prácticas de individuación utilizados por la investigación biológica deberían conservarse siempre que intentemos explicar cómo y por qué se forman los individuos concretos de nuestro mundo material. Esto es, siempre que intentemos responder a la pregunta empírica que preocupa a diferentes ramas de la biología. Gracias. Perfecto, Francisco, muchas gracias por tu presentación. ¿Damos tiempo para preguntas entonces? Adelante, Gabriel. Muchas gracias por tu presentación, Francisco, me gustó mucho.
Sí, de hecho yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que mostraste, me gustó mucho por eso también, y que te quería preguntar sobre casos específicos de individuaciones o de propuestas de individuación y sobre una consecuencia que tiene eso en la práctica. Porque hoy en día, por ejemplo, lo que tiene que ver con definir la vida, que ya poniéndonos en esos términos, hay dos grandes tendencias. Una que está centrada en la replicación, en replicadores, en el fondo, en linajes de replicadores, y otra que está centrada en metabolismo. Ahí podemos encontrar la autopoiesis o podemos encontrar todo lo que trabaja en este grupo de españoles como, se me olvidó el nombre, Mocio, ¿no? Moreno, Álvaro Mocio. Moreno, Moreno, Mocio, o Mocio, sea, sí. ese grupo hispano-italiano que tienen hartas publicaciones. La cosa es que muchas veces la gente que trabaja bajo esos paradigmas, de alguna u otra manera aspira que la vida o un concepto de vida vaya a servir como unificador en la biología. O de hecho lo Claro. presuponen de que la vida es ya por sí mismo un concepto unificatorio en la biología. Y bueno, ¿cuál concepto de vida? El que estamos trabajando acá. Mi pregunta es, ¿qué opinas de eso? ¿Eso caería en una especie de monismo? ¿Eso sería para ti un reduccionismo, como tú lo planteaste? Y lo otro también, bueno, te quería preguntar sobre una consecuencia que tiene que ver con esto. Muchas veces en la misma biología, ciertos grupos de biólogos plantean que todas las otras ramas de la biología deberían adquirir su forma de ver las cosas o de conceptualizarlas. ¿Eso también ocurre en la práctica? ¿Tú lo has visto ahí que ocurra este tipo de cosas en la práctica? Gracias, Gabriel, por tu consulta. Respecto a la definición de vida, bueno, uno de los grandes problemas del problema de de la noción de individuo biológico o individualidad biológica es que es sumamente ambigua. Por ejemplo, los biólogos y el sentido común de las personas, uno escucha que se habla de organismo individual, individuo, organismo vivo. Entonces la noción de organismo, individuo y ser vivo suelen estar muchas veces mezcladas. En el caso que tú planteas de eh, Álvaro Mocio y Moreno, por ejemplo, que tienen esta visión metabólica, ¿verdad?, relacionada a la vida, yo creo que sí es una especie, ahora no sé qué plantean ellos exactamente, si sus supuestos epistemológicos son monistas, pero yo sospecho que sí es un reflejo de un monismo reduccionista, es decir, ellos plantean que su definición de vida debería ser la definición canónica que sostenga toda la biología, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia, sí, entre el problema de la vida y el problema de la individualidad. Eh, no son necesariamente lo mismo. Aquellos biólogos y filósofos que se preocupan por estudiar la vida o definir la vida, generalmente se preguntan cómo ciertas entidades biológicas se diferencian de el mundo meramente físico-químico, ¿ya? O qué es esta, entre comillas, propiedad que diferencia a las entidades biológicas del mundo inanimado, pongámoslo entre comillas. En cambio, la pregunta por la individualidad generalmente tiene relación con las relaciones parte-todo. Ya uno dice cómo cierta colección de entidades biológicas puede conformar un individuo, o cómo cierta parte es o no un individuo o es simplemente una parte de un individuo. Por ejemplo, las células que conforman mi cuerpo son individuos o son meras partes de un individuo multicelular. ¿Ya? Entonces, hay cierta diferencia entre estas dos palabras, ya vida e individuo biológico. Claro, claro. No quería Respecto a tu confundirla. consulta, yo creo que sí. No, yo creo que sí, hay cierto mínimo monista en aquellos teóricos de la vida. Yo sospecho que sí. Y efectivamente, la vida podría definirse de muchas maneras, ¿ya? Ahora, respecto a la segunda pregunta, creo que era si había ejemplos de monistas, ¿no? No, si en la práctica científica tú crees que se da esto de que muchas veces desde un programa de investigación particular tratan de imponerle sus criterios de individuación al resto de la biología, o si eso es algo que Ah, ya. suceda. Yo creo que sí, yo creo que pasa sobre todo con la biología evolutiva. Y el tema es que, claro, la biología evolutiva es el gran caballito de batalla de las ciencias biológicas en general. Y se espera muchas veces que la biología evolutiva, o para ser más preciso, la teoría de evolución por selección natural,
sea el marco a partir del cual nosotros debiéramos definir qué son individuos biológicos y qué no son individuos biológicos. Y este es un supuesto que hizo también en la década de los 90 David Hall, ¿verdad? Famoso filósofo de la biología, y él decía, la individualidad debería estudiarse por la biología evolutiva, decía David Hall. ¿Por qué? Porque es la única teoría consolidada de la biología. Eso es lo que decía David Hall. Y claro, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, muchos filósofos de la biología hablan de, utilizan, perdón, la teoría evolutiva para diferenciar diferentes tipos de individuos. Por ejemplo, Peter Godfrey Smith habla de individuos darwinianos. Existen otros filósofos que hablan también de simplemente individuos evolutivos, ¿ya? Creen que los genes podrían ser individuos evolutivos y para eso utilizan diferentes criterios, ya el hecho de que los genes sean entidades que puedan replicarse, etc. Pero ahora en biología propiamente tal, biólogos teóricos sí existen biólogos que defiendan una postura monista, y ahí están los trabajos de David Keller y John Strassman, que ellos tienen un paper donde definen lo que ellos llaman organismalidad, ¿ya? Y para ellos, me da mucha risa el paper donde ellos defienden esta postura, porque ellos dicen, nosotros no vamos a hablar del término individuo, porque la individualidad nos enreda en problemas que solo le interesan a los filósofos, dicen ellos. Entonces nosotros vamos a hablar de organismalidad. Y ellos dicen, la vida se divide en organismos. Y es obviamente un supuesto metafísico. Y a partir de ahí desarrollan toda una propuesta. Ellos dicen, los organismos son, si mal no recuerdo, la unidad básica de diseño casi unánime. Esa es la definición que utilizan ellos. Y con eso ellos quieren decir que un organismo, en sus palabras, es aquella entidad que tiene el mayor grado de cooperación y ausencia de conflicto entre sus partes, entendiendo cooperación y conflicto en términos adaptativos. O Así sea, que eso, básicamente cambian de nombre el problema filosófico para aceptarlo sin criticarlo. yo creo. Sí, básicamente es eso. Es eso. Está bueno el ejemplo. Gracias, Gabriel, por tu pregunta. Y muchas gracias a ti, Francisco, por tu charla. Entonces Gracias. damos paso ahora a la tercera charla de Juan Larraín. Juan, tengo entendido que puedes Sí. compartir pantalla, así que... Perfecto. Hola. Bueno, primero los saludo. Buenos días todavía. Gracias por estar acá. Gracias por la posibilidad de presentar. Yo soy medio nuevo en este gremio, así que esta es casi una sensación de cuando fui por primera vez a algunos congresos de biología, que es mi área de origen, así que estoy como novato, así que muy entusiasmado de estar aquí. Y lo que quiero presentarles hoy día es un trabajo que he estado haciendo por este último año, que tiene sus raíces también en mi formación biológica. Estoy tratando de, siguiendo lo que Van Fraassen ha propuesto muchas veces en su propuesta respecto de lo observable o no observable. Él tiene, me atrevería a decir yo con mucho respeto, una cierta confusión de si las imágenes al microscopio son observables o no son observables. Es bastante, va cambiando su postura y la deja en el aire. Entonces yo me quiero colgar de eso y hacer una propuesta siguiendo la lógica de Van Fraassen, no una lógica así tan científica, yo, sino que siguiendo su misma lógica, tratar de proponer argumentos de que las células sí son observables. Así que voy a desarrollar esa idea. Hay dos fotos muy lindas de células, una óptica, ¿cierto?, con estas tinciones moradas y otra electrónica. La primera se parece mucho a las primeras visiones que hubo de las células por ahí en el siglo XVII, ¿cierto? Voy a hablar muy poquito del empirismo constructivo, lo necesario para esta propuesta. Después el corazón de la presentación es la tesis y el argumento que quiero desarrollar y algunas implicancias. Probablemente ustedes saben más que yo del empirismo constructivo, ¿cierto? Pero es una de las posturas antirrealistas contemporáneas, ¿cierto? Hasta donde entiendo, principalmente de Van Fraassen, con algunos seguidores, ¿cierto? Pero es principalmente él.
Y lo principal aquí es que él intenta concentrarse y cambiar la idea de si las teorías, su propósito es buscar la verdad. Para él las teorías lo que importa es si son empíricamente adecuados, ¿cierto? Y ahí lo tienen esa frase que dice que el objetivo de la ciencia es proveer teorías que sean empíricamente adecuadas, y cuando aceptamos una teoría, lo que podemos estar tranquilos es que podemos aceptar lo que es empíricamente adecuado. Y eso está en su primer libro, donde desarrolla esta idea del siglo pasado, ¿cierto? 40 años atrás. Y él toma esta postura que define agnóstica respecto de lo no observable, o sea, no se compromete con lo no observable, podríamos decir, no se hace problema con lo no observable, y lo que importa es que la teoría sea empíricamente adecuada, ¿cierto? Es distinto del positivismo en ese sentido, pero también, como decía, es probablemente la postura antirrealista moderna, si se quiere. Entonces, el valor epistémico depende del observable, y por eso entonces definir qué es observable y qué no es observable es central para su propuesta. Y la primera definición en su libro, ¿cierto?, la imagen científica, es bastante blanco-negro, se puede decir. Lo observable para él, en esa definición, es todo lo que puede verse sin un instrumento, lo que podríamos ver pero que no hemos visto, ¿eh? Entonces las cosas obvias como piedras, árboles, animales, etcétera, son obviamente observables. También hace un pequeño propuesta que pienso que confunde un poco, pero por ejemplo él propone, el ejemplo pone Júpiter, los planetas, también los considera observables, porque si es que pudiésemos acercarnos a ellos los podríamos ver. Ahí cuesta entender la distinción que hace, porque ahí también hay un instrumento, pero esa es su propuesta. Y lo no observable es lo que no vemos debido a nuestras limitaciones humanas, ¿cierto? Entonces, electrones, células serían no observables, y ahí entra en el tema del microscopio, ¿cierto? Entonces, en ese libro, en esa propuesta inicial, él dice que las cosas que vemos a través del microscopio son no observables, lo dice sin mayores incertezas, con mucha fuerza. Y por lo tanto, concluye que nosotros debésemos, o si uno sigue la visión del empirismo constructivo, permanecer agnósticos respecto de imágenes al microscopio, lo cual obviamente es una división bastante fuerte, diría yo. Y también el punto que quiero hacer aquí es que con esta división él deja dentro del no observable cosas que a mi parecer son tremendamente distintas dentro de su no observabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, partículas, las partículas de la física, ¿cierto? Como electrones, protones, neutrones o todos los que vienen después, versus células, que creo que las colocan en un mismo paquete, si se puede decir, pero son profundamente distintas. Después infiero que le dieron duro, particularmente en este trabajo aquí, en que él responde, personas como Hawking, Teller, Churchland, le dieron duro con esto, principalmente del microscopio. Fue algo que pareciera ser, esto todo es antiguo, ¿cierto? Produjo bastante incomodidad, y él ya en su trabajo del 2001, o sea, 20 años después, empieza como a cambiar y dice, no, parece que las imágenes al microscopio son como las alucinaciones públicas, como un arcoíris, que es algo que todos vemos, pero que al final no existe. La pone en ese paquete. Y luego, en un libro más reciente, ya del año 2008, la representación científica, ¿cierto? Scientific Representation, él entra en una clarificación, o entra en una descripción más granular, más detallada de lo que es observable, no observable, y lo resume en esta tabla que está adaptada al español, ¿cierto?, desde su libro. Y a la parte más izquierda, no sé si ustedes ven la flecha que uno mueve, ustedes la ven o no. Sí. Ya, perfecto. En esta parte está todo lo que él llama las imágenes grabadas, ¿cierto? Que serían pinturas, fotos, esculturas, que son cosas que realmente vemos, pero son imágenes, son observables. En el otro extremo están las imágenes privadas, que los mejores ejemplos son los sueños o las alucinaciones, que son imágenes propias, pero que no podemos compartir con nadie más, así que claramente son no observables. Y luego tiene todo un conjunto, donde yo quiero entrar al detalle, que son las alucinaciones públicas, que ya habíamos dicho que las había usado en su trabajo el 2001, y las divide en dos grupos, las copias calificadas y las copias no calificadas. Y por ejemplo, él dice que los arcoíris, los espejismos,
son copias no calificadas, es decir, son alucinaciones públicas que todos vemos, pero no son el reflejo de algo que existe o de algo que podría llegar a ser observable, sino que son no calificadas. Y entra una segunda categoría dentro de esta, que son las copias calificadas, y el ejemplo que él usa son los reflejos en el agua, las sombras, ¿cierto? Si uno ve un reflejo de un árbol en el agua, lo denomina una copia calificada porque uno eventualmente podría ver de dónde se origina esa imagen, ese reflejo que es el verdadero árbol. Entonces, por eso una copia calificada, porque hace referencia a algo y que en algunas posiciones nosotros podríamos ver tanto el reflejo como lo que origina el reflejo, y eso le da una característica particular de ser una copia calificada. Es la copia de algo que existe, y eso lo distingue. Y luego, y aquí es donde es interesante, especialmente para uno que viene entrando en esto, hace una división más puntual todavía y coloca aquí las imágenes al microscopio y evita, podríamos decir, enredarse, y dice que respecto de la imagen al microscopio, mejor declarémonos neutrales. Es decir, las deja lo que yo denomino como en el limbo. Si es que existe el limbo en un lugar que la verdad que no lo define, lo deja totalmente en el aire, no lo deja ni como copia calificada, a pesar de que aquí pareciera que está bajo esa calificación, porque está en esa columna, pero claramente dice, mejor dejémonos neutrales. Por tanto, ni siquiera podemos decir si debemos ser agnósticos o no agnósticos, porque las deja, podríamos decir el lenguaje muy chileno, entre Tongoy y los Vilos, que cada vez es menos cierto porque cada vez hay más cosas entre Tongoy y los Vilos. Pero si usamos esa caricatura, la verdad que las deja en una neutralidad. Y yo pienso que entonces eso es una parte por donde yo quiero entrar y tratar de ayudar a resolver si las imágenes al microscopio, en particular las de las células, podrían ser copias calificadas o definitivamente son copias no calificadas, lo cual va a determinar en forma importante su valor epistémico. Entonces ahí es donde voy a entrar a tratar de poner un argumento para decir que, hacia donde voy, que las imágenes al microscopio de células o de otras estructuras que cumplen las características de lo que voy a proponer podrían ser copias calificadas. Así que desgloso aquí la tesis, el argumento. La tesis es que las imágenes al microscopio de células corresponden a copias calificadas, por lo tanto es posible creer en la existencia de células, incluso de aquellas no observables directamente. Y un poco de nuevo el ejercicio con esto de los reflejos o en el agua o la sombra, que uno sin ver el individuo directamente puede inferir que está presente. El argumento entonces es que existen entidades no observables, esto puede ser un poco hablarlo lento, derivadas por autodivisión de entidades observables que generan imágenes al microscopio que son copias calificadas. Como se ve en el argumento, yo ahora lo voy a ir desglosando, estoy haciendo una propuesta que puede ir más allá de las células y después la voy a aplicar para las células, pero ustedes van a ver que la primera parte que voy a proponer, en principio estoy tratando que sea libre de toda teoría. Obviamente eso sabemos todos que es casi imposible, pero quiero proponer un modelo que nos permita clasificar imágenes al microscopio como calificadas o no calificadas. Y lo desarrollo aquí entonces las distintas premisas de este argumento, que insisto en esta primera parte es independiente de teoría y no estoy hablando de células en particular. Estoy diciendo que existen entidades de gran tamaño que son observables a ojo desnudo. Hago el énfasis de que son observables a ojo desnudo, que es algo muy importante, y las voy a llamar OB. Esas entidades de gran tamaño, G, tienen una característica, que es que son capaces de autodividirse e ir generando entidades de tamaños medianos, que son más pequeñas, porque esta entidad G, al dividirse, autodividirse, no crece, sino que se va dividiendo en entidades más pequeñas. Y este es un proceso, lo otro, para ser riguroso, esta autodivisión de G en M también es observable a ojo desnudo, aunque borrosamente. Voy a mencionar eso después también. Esta autodivisión es reiterativa, así como G se autodividió en M, M se autodivide en N no, y así sucesivamente, hasta que llega un instante o un tiempo T en que esta autodivisión genera una entidad S que yo ya no puedo observar
a ojo desnudo y que la voy a denominar como no observable. Y luego yo puedo tomar estas entidades no observables o no observables y mirarlas al microscopio. Entonces, G', M' y S' son las imágenes al microscopio de G, M y S. Y aquí viene un paso que quizás es el principal para sostener este argumento, es que G' y M' son copias calificadas de G y M, ya que G y M son observables. Y aquí de nuevo vale la metáfora con los reflejos y las sombras. Estoy proponiendo que ya que yo puedo ver G y M a ojo desnudo, lo que luego veo al microscopio, G' y M' son copias calificadas, porque yo podría incluso al mismo tiempo poner un ojo al microscopio, poner un ojo al microscopio y ver las dos cosas. Es lo mismo que pasa un poquito con el reflejo en el agua. Y aquí viene el segundo elemento central, 7 y 8 son muy importantes. Un análisis público, o sea, una cosa, tratando de poner el punto de que no es algo subjetivo, sino que es intersubjetivo, tiene un valor intersubjetivo, que si todas las personas miran al microscopio G', M', S' o analizan lo que se ve al microscopio, ve que son estructuras muy similares. Entonces, y aquí viene la conclusión, la consecuencia entonces, como S se deriva de G, S recordemos que no es observable, pero G sí es observable, como la imagen al microscopio de S' es igual a la de G', ya habíamos dicho que G' es una copia calificada, yo propongo que podemos inferir que S' también es una copia calificada de S. Esto está repetido aquí, lo repito esquemáticamente. G es esta entidad observable, se autodivide en entidades más pequeñas M que todavía son observables, y esto sigue iterativamente hasta que llega una situación en que las entidades ya no son observables, y mencionaba que esta autodivisión se observa a ojo desnudo, pero borrosamente, pero uno la puede ver mejor con una lupa, al igual que cuando uno lee, a veces mi caso, por ejemplo, no distingo bien las letras y si me pongo anteojos sí lo veo. Eso lo considero aún observable, aunque algunos piensan que en sus primeras propuestas Van Frasen incluso esas cosas las considera no observables. Estas entidades las observo al microscopio y veo que su estructura es la misma, las imágenes al microscopio vistas públicamente son iguales. Considerando entonces que G' es copia calificada de G, estoy repitiendo para reiterar el argumento y ver si ustedes lo alcanzan a procesar. G' es copia calificada de G, como las imágenes al microscopio G', M', N' y S' son iguales, considerando además que S se deriva de G, entonces S' es copia calificada de S. Entonces, cuando este S, en este caso yo no soy capaz de verlo con ojo desnudo, pero su imagen al microscopio es igual que la imagen de algo que sí puedo ver a ojo desnudo, y sigo entonces la idea del reflejo en el agua. En otras palabras, entonces, la imagen al microscopio de S es la copia calificada de algo real. ¿Cómo se aplica esto al caso de las células? Esto podría aplicarse a cualquier entidad que cumpla con estas propiedades, que se vea al ojo desnudo y que se autodivide hasta generar una entidad que es no observable. ¿Cómo se aplica a las células en particular? Bueno, hay células en la naturaleza que sí podemos observar a ojo desnudo, y ahí le pongo 3 ejemplos, que son ovocitos o embriones, particularmente de anfibios, de peces, que son gigantes. Ustedes ven la escala ahí, medio milímetro, estos incluso esta rana ecuatoriana, 5 milímetros, y estos, gracias a esta foto que puse aquí, para tratar de que ustedes capten el mensaje, está sin microscopio, porque tenemos como referencia estos palos de estos arbolitos, y se pueden ver. Entonces, si eso es así, G serían estas células de gran tamaño. Entonces, en vez de tener G aquí, tenemos una célula de gran tamaño que se autodivide, y ahora en vez de generar entidades, genera células de menor tamaño. Si las veo al microscopio, aquí estoy probablemente simplificando, pero a grandes rasgos se ven todas iguales, y por tanto, y aquí se reitera lo dicho, G es un ovocito, esta gran entidad observable a ojo desnudo. S se deriva de G, eso lo ocurre en todos nosotros durante el desarrollo embrionario. G' es una imagen al microscopio de la célula y es igual a la imagen al microscopio S'. Entonces S' es copia calificada de S,
En otras palabras, la imagen al microscopio de una célula es una copia calificada de algo real. Esa es la propuesta que estoy haciendo para intentar resolver, si es que se puede decir, esta neutralidad que dejó Van Fraassen en sus últimos trabajos. Yo no he logrado ver si después, o sea, no he logrado encontrar, he buscado, no he logrado encontrar si dice algo más del 2008 en adelante respecto a esta propuesta de neutralidad de las imágenes a microscopio, y en particular en las células podríamos resolverlo con esto y calificar imágenes a microscopio de células como copias calificadas, y también esto podría ser extensivo a entidades que cumplan estas características. Es interesante, todavía no tengo el tiempo aquí, lo estoy madurando, cómo contextualizar esto, porque el tema de la observabilidad del microscopio es una cosa que se ha discutido muchísimo, pero quiero integrarlo al menos con un dato que es interesante, y probablemente conocen el trabajo de Ian Hacking. Él tiene todo el tema de la propuesta que si uno puede manipular algo, eso lo considera real, pero además tiene un trabajo quizás menos conocido, que es lo que él propone, la máquina de grillas, o el grid machine. Él lo que dice, y está aquí contrarrestando, este es un trabajo de 1985, está contraargumentando contra la propuesta inicial de Van Fraassen en su primer libro, The Scientific Image. Él dice, imaginemos que tenemos, y trata de homologarlo a esta idea de Van Fraassen, que Júpiter sí es visible, porque si me subo un cohete y me acerco a Júpiter lo voy a poder observar. Y hace un poco la misma idea, y propone que uno podría construir, y este es un experimento mental, ¿cierto? Uno pueda construir una máquina que produce grillas idénticas, ¿eh? Y esta máquina puede producir grillas idénticas que son de tamaño observable y de tamaño no observable, ¿eh? Entonces, pero que si uno observa las grillas, valga la redundancia, no observables al microscopio, se da cuenta que son iguales a las observables, ¿no? Entonces, de nuevo, va el mismo ejercicio, pero lo importante es que esta máquina de grillas es confiable. Por lo tanto, a pesar de que no veamos las grillas, de que no sean observables sin el microscopio, pero si las vemos al microscopio y vemos que son iguales a las grillas observables directamente y tenemos una máquina confiable, él concluye que son verídicas, ¿eh? Y las califica entonces como reales, si se puede decir. Entonces, 18 minutos. Ya, estamos súper bien, gracias. Vamos, de alguna manera quiero reforzar la propuesta y tomarlo de Hacking, lo estoy trabajando también, para proponer que estas entidades observables que se autodividen, llámese ocitos, embriones o otras, son estas máquinas de grillas, son confiables en producir entidades que son más pequeñas y que como derivan de algo real, verídico, y la máquina es confiable, y después lo comprobamos al microscopio que son iguales, podemos decir que lo no observable en este caso es real. Y con eso concluyo, creo que 2 diapositivas más. Propongo entonces que dentro de la misma calificación que hace Van Fraassen, al menos las imágenes a microscopio de células o de entidades que cumplan con estas características que he mencionado podrían ser copias calificadas, ¿eh? Esto tiene, a mi parecer, implicancias interesantes para el valor epistémico de las células o entidades que cumplan con estas características. Podemos entonces, ya podríamos dejar de ser agnósticos respecto de las células y podemos creer que, además de ser empíricamente adecuados, las células existen, y esto se puede hacer extensivo a todo ente no observable que deriva por autodivisión de entes observables. Y aquí quiero un poco colgarme un trabajito que he estado leyendo, y también quiero usar de Stephen Weinberg, que falleció hace poco, ¿cierto?, físico, que habla que las teorías tienen elementos centrales, que son, representan logros permanentes, que son difíciles de cambiar. Pienso que si uno deja las imágenes de ser microscopio en categoría neutral o en categoría de no observable, pierden esa característica de ser parte central de una teoría, y en este caso la teoría celular. Al colocarlas y al poder mostrar, siguiendo la misma lógica de Van Fraassen, que son copias calificadas de algo real, eso va cambiando. De alguna manera también decir que el valor epistémico que podríamos reforzar con esto de la misma teoría celular es lo que podría explicar que es un conocimiento estable.
a grandes rasgos, uno podría decir que desde el mismo siglo XVII, cuando primera vez se describe la célula y luego la teoría celular, hace ya, vamos para los 200 años, ¿cierto? 180 años, ha habido poco cambio en el concepto central. A diferencia de eso, podríamos decir, yo no soy físico, que la física de partículas ha estado constantemente cambiando, evolucionando, por supuesto. Y eso voy a decir un conocimiento más inestable. Estoy siguiendo un poco la idea de Weinberg también, que pone en esto de los componentes core de una teoría y los componentes menos centrales. Entonces, estoy tratando también de trabajar la relevancia que puede tener esta propuesta. Y con eso creo que termino. La conclusión es que las células las imágenes microscópicas de células son copias calificadas de algo real, siguiendo la idea entonces del reflejo o de las copias calificadas de reflejos de árboles o otras cosas en el agua o en la sombra. Eso, muchas gracias por su tiempo y feliz de recibir críticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, a ti por tu charla. Damos espacio entonces para preguntas. Francisco, por favor. Voy a cerrar aquí. Gracias, Juan, por tu presentación. Bueno, lo primero me agrada mucho que haya biólogos que estén interesados en este tipo de temas. Mi pregunta es bastante concreta. Yo estoy de acuerdo con que sí, las células son entidades reales, ¿verdad? Solo que, o sea, podemos tener confianza epistémica en que lo que vemos en un microscopio, en un tejido, son células, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que esta visión tiene límites? En el sentido de que, claro, con las células podemos tener una confianza epistémica, pero por ejemplo, si nosotros nos extendemos a estructuras más pequeñas, digamos a los electrones, a los quarks, no sé, ¿tú crees que se debilita esta postura? Gracias, Francisco. Justamente yo quiero hacer ese punto. Y creo que dentro de lo que quisiera hacer es una contribución o poder ir tener mayor resolución en cómo clasificamos lo no observable. Entonces, y voy a usar el ejemplo más que la física, voy a usar el ejemplo de la biología, de la misma célula. Yo creo que la confianza epistémica que podemos tener en que la existencia real de las células ayuda mucho a lo que estoy diciendo, porque podemos ver de dónde vienen. Pero las células tienen organelos, tienen mitocondrias, tienen lisosomas, los cuales ya no tenemos ese punto de referencia, ya no los llamaría copia calificada. Y ahí, por tanto, tenemos una confianza epistémica menor y las clasificaría como claramente no observables. Y ahí puedo estirar un poquito el argumento. Uno ve esta idea de Weinberg de que esos probablemente todavía no son componentes tan estables, porque todavía estamos viendo, incluso hoy, novedades, cambios, ajustes, perfeccionamiento, evolución de esas componentes intracelulares de la célula que no son observables y que no cumplirían con esta característica. Entonces, pienso que sería lo mismo para la física de partículas, y por eso puse un poco el ejemplo, y que es un conocimiento más inestable, entendiendo que en ningún caso el rótulo de inestable es un rótulo negativo, sino que es más bien positivo incluso, ¿eh? Pero quiero hacer esa distinción, así que esa sería mi propuesta. Gracias. Disculpen, yo necesito salirme de esta sesión porque necesito empezar a moderar la siguiente, pero los voy a dejar aquí con la amiga del equipo técnico para que puedan seguir discutiendo. Yo les pido disculpas. Muchas gracias, Hernán. Vamos a ir a ¿La la sesión otra. siguiente empieza en 15 minutos? Empieza a las 12, en 5 minutos. Ah, ya, perfecto. Seguro nos ¿Ya? interesa también ir para allá, así que vamos. Así que, bueno, los dejo ahí Gracias, y yo me Hernán. voy a moderar la Gracias. siguiente. Gracias. Cuídense. Ok. Chao. Gabriel, antes, ¿Sí? ¿puedo hacer una votación pequeñita? Sobre lo que hice, bueno, sabes que hay una propuesta interesante, no sé si has leído a Hasok Chang, un filósofo de la ciencia, voy a escribirla aquí en el chat. Sí, porfa. O sea, yo a ti, Juan Larraín, estimadísimo colega, doble colega ahora por lo que estamos viendo. Oye, No, hay ¿sabes varias qué? cosas que podríamos hablar de lo que estáis hablando. O sea, bueno, dejo a Francisco primero. No, era algo cortito, sabes que él dice algo que
una propuesta tan sencilla, pero para mí elegante, no sé si elegante, pero clarificadora. Él dice, la realidad es cualquier cosa que no esté sujeta a la propia voluntad. ¿Cómo? Dice, la realidad es cualquier cosa que no esté sujeta a la propia voluntad. ¿Me Y lo dijiste que curioso, ibas a poner el nombre, Francisco, de ese autor? sí, pero no puedo escribir en el chat, no me deja. Pero te voy a Chang, escribir. Chang. ¿Por A ver, qué? perdón, Ahí apareció. Ahí está. Ahí apareció. Ah, lo puso Gabriel. Con G yo final. lo puse. Ahí. Oye, feliz de tomar más Me preguntas, pero equivoqué. seguro que también quieren ir a lo siguiente, así que, pero Gabriel, no sé si Gabriel, modelo yo por favor. mismo. Gabriel y después... Sí, lo que pasa es que, claro, si te fijas bien, toda la propuesta de Van Frasen está estructurada en términos no causales de la observación, porque precisamente lo que trata de hacer él es evitar usar nociones de causalidad, puesto que en tema de la observabilidad hay dos grandes escuelas o dos grandes propuestas, las que son causales y las que no lo son. Las que no lo son básicamente las que están asociadas a temas como el empirismo constructivo, por ejemplo. Lo interesante es que Van Frasen precisamente dice que el límite entre lo observable y lo no observable lo tiene que poner la misma ciencia. ¿Cuál es el problema? Que la ciencia explica estas cosas en términos causales, puesto que la observación es entendida como una interacción causal con alguna cosa. Hay autores bastante interesantes que han desarrollado el tema de la observación en términos causales, que a mí me parece que son muy adecuados, por el tema de que cuando uno lo hace de esa forma se da cuenta de que la observación no es una cuestión bidimensional y binaria entre lo que es observable y lo que no, sino que hay muchas dimensiones de observación. Concretamente estoy pensando, por ejemplo, en el autor Peter Coso, que tiene un libro al respecto, donde él diseña todo lo que son los distintas dimensiones de observación, porque uno tiene, claro, si la cadena causal que determina esta observación puede ser más larga o más corta, en esa misma cadena pueden haber más teorías que están explicando los distintos pasos o menos teorías, o también puede haber que estas teorías que están participando aquí sean más o menos dependientes o independientes de la teoría del objeto que yo digo que estoy observando. En ese sentido, la dependencia teórica es usada como una herramienta para poder entender ahí la observabilidad de las cosas. Y eso en términos causales. O sea, no sé si a ti por eso te iba a preguntar, ¿a ti te interesa desarrollar esto en términos no causales o te abrirías a desarrollar esto en términos causalistas de la observación? No, yo no estoy casado con ninguna de las dos posturas, así que estoy, como digo, yo creo que le falta bastante este trabajo, estoy en eso, así que es un buen momento. Yo diría que lo que tú dijiste es lo que yo estoy, pero claro, y derivan esta otra propuesta que tú haces, si es cuál camino quiero seguir. Pero yo recojo también lo que tú describiste, que Van Frasen como que deja esto abierto y le dice este problema de ustedes los científicos. Pero creo que no es, o sea, a mí lo que me motiva aquí es que creo que la resolución de observable, no observable, tan a rajatabla, produce que uno coloca en la misma bolsa no observable cosas que tienen distinto valor epistémico. Así que no, encantado de conversar más de causal, del tema de si seguir el camino de causal o no causal. En este minuto, obviamente, para mí eso es algo que tengo que estudiar. ¿Cómo se deletrea al autor Peter Coso, el apellido? Te lo escribo acá. Ya. Franco, tú tenías algo. Muchas gracias, Gabriel, Francisco. ¿Ya? Para que podamos ir a la otra charla. Franco. Ahí sí. Sí, no sé, comentario más que nada, porque yo me considero simpatizante del empirismo estructural de Van Frasen específicamente. De hecho, mañana voy a presentar algo relacionado con eso. Pero estoy muy de acuerdo y sí encuentro que uno de los grandes temas que tiene la filosofía de Van Frasen, en general del empirismo contemporáneo, es no poder dar cuenta satisfactoriamente de, claro, esta división de observable y no observable. Y que, bueno, o sea, al menos yo personalmente considero que no existe así como algo inequívoco. ¿Entiendes? Es como decía Gabriel, es un continuo que yo sospecho que los empiristas tratan de delimitar para finalmente no ser acusados de fenomenalistas, idealistas, kantianos, etc. Pero yo soy más bien de la idea de que hay que, como dice los gringos, bite the bullet, porque no hay, estoy muy de acuerdo contigo y las críticas que se le hacen en que no hay un criterio unívoco en el cual se pueda hacer esa distinción
Yo creo que más bien hay que apuntar, claro, como a este concepto de distancia observacional que tenemos de los fenómenos. Pero sí, muy buena tu presentación. Te felicito. Y Gracias Franco. ya Sí, a mí, como digo, he estado estudiando y yo me siento bastante identificado con Van Fraassen de lo que lo he estudiado, que me falta mucho, y por eso me motivé con este tema, porque hay ciertas cosas que a uno obviamente uno trae una carga más o menos no menor, pero golpea que las células no sean reales. Reconozco que parto de un prejuicio no menor, digamos. Pero la razón es esa, que me parece que la propuesta que él hace, a mí me acomoda mucho, me parece muy acertada. Y bueno, por eso quizás él con esto de la neutralidad es una manera de resolver que no tiene resuelto esas áreas de su propuesta, creo que es así. Así que, no, yo le agradezco mucho, así que me voy súper entusiasmado y feliz de seguir ahí en la conversa. Y anoté ahí, Franco, no me había dado cuenta porque el programa es como bien difícil de seguir, ¿eh? Pero anoté que tú hablas mañana para ver si me puedo sumar ahí. Súper. Gracias, Juan. Van a ir a la otra charla, pero me interesa ir porque, profesor. Quiero ir a ver a Nicholson, a ver qué dice. Ya, entonces Ahí nos nos vemos allá. vemos de casa. Chao, chao, gracias. Chao.